Y bueno, doctor, continuando con estos temas de medicina, en cuestión de la enfermedad de estas que han estado causando mucho daño en este municipio y alrededor, que es el dengue y la chikungunya, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, mira, qué bueno que hacen esa pregunta. Mira, por regular todos confundimos este tipo de enfermedad. Ya el dengue pues prácticamente lo vemos cada año en nuestra zona, ¿sí? Nosotros lo conocemos como un síndrome febril únicamente. Se acompaña de mialgias, artralgias, dolor retroocular, dolor de huesos, de malestar general. Pues la diferencia principalmente entre lo que es el dengue y chikungunya, aparte de lo que es el periodo de incubación, también es principalmente el eritema y la comezón, que es prácticamente en los pacientes que les da, pues sí es muy incómodo, ¿sí? Es la diferencia principal entre lo que es el dengue. El dengue no aparece ningún eritema, en el chikungunya aparece el eritema y los granitos que muchos vemos rojizos en todo el cuerpo. Muchos se había especulado de que ya no era una enfermedad, la chikungunya, transmitida por el mosquito, sino ya era una infección viral. No, mira, igual se sigue transmitiendo por vector, al igual que el dengue, ¿sí? A veces pues muchos pensamos cuando una persona está enferma y no se queremos ni acercar, pues es lo mismo, el mismo tratamiento es preventivo como en el dengue, lo que es la descacharrización, utilizar pabellones, principalmente, sí, para que el paciente pues evite el contacto con un mosquito, el cual pueda transmitir nuevamente la enfermedad a otro paciente, ¿no? En cuanto a tratamiento, ¿cuáles son es el recomendado para esta enfermedad? Bueno, al igual que como con el dengue, pues el tratamiento principalmente es el tratamiento sintomático, que en este caso se maneja en paracetamol en diferentes dosis dependiendo de la edad del paciente y del peso del paciente, ¿sí? Pero pues el paracetamol es el medicamento más recomendado. En caso de que haya alguna complicación o otra situación, pues el paciente se tiene que hacer los estudios complementarios y dependiendo de los estudios, pues agregar tratamientos específicos. Durante este proceso de recuperación se puede ingerir alcohol, porque muchas veces nos se ha comentado que estudios han comprobado que ataca lo que es el hígado. Efectivamente, este tipo de enfermedades pueden afectaciones de hepatocitos, que son las células principales del hígado. Entonces, a la hora que uno consuma alcohol, el hígado se deteriora más y pues puede haber complicaciones, pues incluso serias en un paciente. Entonces, está restringido completamente el consumo de alcohol. ¿Por cuánto tiempo? Mira, relativamente no es tiempo indefinido, pero mínimo un mes tienen que manejarse con la suspensión de lo que es la ingesta de bebidas alcohólicas. ¿Algo que agregar a este tema? Bueno, aquí pues principalmente pues acudir a algún paciente que presenta un síndrome febril puede acudir a esta unidad de salud, aquí en los servicios médicos del ayuntamiento, al igual como en su centro de salud, porque es importante darle seguimiento, localizar los casos probables y los casos confirmados de este tipo de enfermedad, pues para erradicarla y principalmente pues para dar seguimiento campañas de aromatización o si no de fumigación en los lugares donde se haya confirmado este tipo de enfermedades. Bueno, pues muchas gracias, doctor, y estaremos informando. Igualmente.